¿quieres poner las imágenes de los tres mientras tanto, José? Bueno, estamos aquí iniciando nuestro Facebook Live, nuestra transmisión de la charla de hoy. Vamos a dar un par de minuticos para que todas las personas se puedan conectar mientras les llega la notificación. Mientras tanto, saludando al doctor Jaime Monclús, qué rico volverlo a ver, tiempo sin verlo. Para mí es un placer, el tiempo corre muy rápido, pero afortunadamente estoy de nuevo en esta que considero mi casa y con ustedes en Actualícese. Con todo gusto, es un placer. Sí, señor, esta es su casa como siempre. Don Hernando, buenos días. Buenos días, Carolina. Vamos a dar un momentico antes de arrancar para que le alcance a llegar la notificación a todo el mundo y no se pierdan la primera parte. Pero todavía no estamos en... Ya estamos en vivo, sí, solo que bueno. estamos dando el tiempito que llegue la notificación. Bueno, si estamos en vivo, yo quiero en público hacer conocer que el hermano José Enrique, del doctor Jaime Monclús, falleció el 3 de abril. Y nosotros le enviamos un mensaje muy sencillo que dice: doctor Monclús, lo acompañamos en su pena y que Dios tenga a su hermano José Enrique en la gloria. Y lo seguimos acompañando, Jaime, usted sabe, como usted lo dice, desde la casa, y para nosotros es muy satisfactorio tenerlo acá en este momento. Muchas gracias, para mí también. Yo voy a comunicar una información que suelo hacer siempre, que es la siguiente. Que las disposiciones vigentes que no han sido derogadas hasta el 30 de abril de 2020 son en total 216, 97 decretos, unos con fuerza de ley y otros relacionados con el COVID-19, de los cuales hay 34 normas tributarias con fuerza de ley y 19 normas tributarias nacionales. Hay otras normas, 119 distribuidas así: 58 resoluciones, 47 circulares y 4 directivas emitidas por diversos organismos del Estado. Entonces tenemos unas frases seleccionadas de diversos medios por Actualícese en Casa relacionadas con el COVID, que son las siguientes. Hay unas frases de un análisis que hizo Gordon Brown sobre liderazgo global ahora o nunca. Y las frases son estas: hoy en esta crisis del COVID-19 se requiere un grupo de trabajo, y se refiere al grupo de los 20, para coordinar respaldo internacional de una conferencia o agrupación de donantes para que éste sea efectivo. Segunda frase: se deben financiar las agencias de salud pública, científicas y económicas que se coloquen en la mitad de nosotros y de un desastre global. Tercera: los países deben contrarrestar la degradación de las economías. Y la última: para impedir que una crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia y para la posible recesión de hoy, para que la posible recesión de hoy no se convierta en una depresión mañana, se necesitan medidas fiscales, monetarias y comerciales mejor coordinadas. Tiene la palabra Carolina. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí demos inicio a esta charla de Actualícese en Casa, charlas con don Hernando, acompañándolos a todos en esta cuarentena nacional, en estos 40 y pico días que ya llevamos encerraditos y pues guardados y protegiéndonos en casa. Hoy tenemos a nuestro queridísimo conferencista Jaime Monclús, siempre ha estado con nosotros en Actualícese, muy querido por todos. El doctor Jaime Monclús es contador público, especialista en Derecho Internacional Tributario, especialista en Revisoría Fiscal, profesor universitario de varias universidades en maestrías y especializaciones, gerente y socio fundador de la firma Monclús Asociados, consultor, speaker y especialmente amigo y familia de Actualícese. Doctor Jaime Monclús, bienvenido a Charlas en Casa. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Para mí es un placer. Estaba en mora de trabajar con ustedes en este importante ciclo de charlas que tanto necesitamos los colombianos y el gremio de la contaduría pública y todo el sector económico del país.
Bien, el tema pues, que me complace haber seleccionado en compañía del doctor Zuluaga es básicamente el siguiente. ¿Qué es la bancarización? ¿Y cómo la definiríamos la bancarización desde el punto de vista del COVID? Entonces, no sé si están viendo mi pantalla o No. todavía no. ¿No? Ya casi. Perdón un segundito, verificamos. Todavía no. Ok, ya. Creo que ahora sí. Ahora sí, perfecto. Está en modo edición. Ajá. Perfecto, muy bien. ¿Qué es la bancarización y cuáles pueden ser sus objetivos y tendencias por el COVID-19? Entonces, hablar de bancarización en un país en vía de desarrollo no es fácil, pero sí preocupa que como Colombia recién ingresa ya oficialmente a los miembros de la OCDE, Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que es el club de las grandes ligas, ingresamos como el país número 37, pues uno de los juicios que tenemos que hacer al interior de nuestra jurisdicción de Colombia es cómo estamos en ese proceso de bancarización antes del COVID-19 y a partir del COVID-19. ¿Cuáles pueden ser sus objetivos y tendencias? Antes de entrar entonces como a definir ese término bancarización desde el punto de vista del COVID-19 y la reflexión que tenemos que hacer, pues uno se encuentra con noticias en periódicos colombianos en los últimos 2 años donde decía la bancarización en Colombia está en pañales, un titular, la bancarización en Colombia está en pañales. Y claro, es preocupante pues entender que como un país que ya es miembro de la OCDE y que está caracterizado por ser de los de mejor comportamiento de la región latinoamericana, ¿por qué todavía estamos en pañales? Y obviamente, pues, tenemos varios fenómenos en nuestra jurisdicción, como son los problemas de territorialidad, los problemas de orden público y sobre todo el descuido al sector rural, el descuido de que el desarrollo tecnológico llegue a un sector rural con mejor conectividad, hacia a través del desarrollo o la construcción de una banca digital especial hacia el sector rural. Entonces, esas teorías y esos titulares pues preocupan. Por ejemplo, había otro titular que decía 8 de cada 10 adultos está bancarizado, pero 6 de cada esas 10 cuentas son inactivas. Entonces uno dice, realmente el tema también obedece hacia lo cultural. Entonces, para entrar ya a analizar, vamos a construir una definición de bancarización. Pues todos sabemos qué es bancarización. Yo digo que la bancarización es un término para los latinoamericanos como la moral, la ética, la formalidad. Todos sabemos qué es bancarizarse, todos sabemos qué es estar formal, todos sabemos qué es ética, es moral, pero a veces no lo analizamos con conciencia y no aterrizamos bien los temas. Entonces, pues, podríamos decir que hoy, a través del COVID-19, la bancarización debe corregir, enderezar y cicatrizar. ¿Qué debe corregir? Pues debe corregir una serie de problemas latentes en las economías nuestras, como son altos costos bancarios, debe corregir el hacer un mejor desarrollo tecnológico, el llegar de una manera más ágil con una banca móvil, enderezar. Pues sí, tiene que enderezar porque estamos muy acostumbrados a la informalidad y vivimos en una zona de confort en la informalidad. Parece que la informalidad es normal para nuestra región, parece que ser informales es normal en algunas de nuestras actuaciones, cuando vamos a comprar algo en San Andresito, no necesitamos factura, queremos pagar todo en efectivo, cuando recurrimos a negocios donde podemos conseguir un mejor precio independientemente de cómo se hayan adquirido los productos y estamos muy cómodos con el efectivo. Entonces debemos enderezar porque un país como el nuestro, después de todos los fenómenos del COVID-19 y con la introducción que hizo el doctor Zuluaga, pues necesita enderezar, corregirse, tenemos que ayudarlo y el país es nuestro y tenemos que corregirlo entre todos. Y cicatrizar. ¿Por qué cicatrizar? Porque cuando hay algo que está herido, cuando hay algo que está mal, que está en un estado crítico, que está moribundo, pues necesita intervención, necesita cicatrizarse y necesitamos todos ayudar a reconstruir y a sanar este país llamado Colombia. Entonces, cuando uno ya empieza a mirar que desde el COVID-19 tienen que haber estas reflexiones, pues uno dice, bueno, ¿y qué es bancarizar?
los primeros que se tienen que poner felices con una definición de bancarización somos los contadores públicos y todos los que trabajamos las ciencias económicas y todos los que trabajan a través de cargos políticos en un país y todos los que quieren desarrollar un país, porque dice es formalizar todas, no es una parte de las operaciones, todas las operaciones y canalizarlas a través de medios legales. Ya cuando uno analiza este contexto que tiene matices culturales, jurídicos y sociales, ¿quién no quiere formalizar todas sus operaciones? ¿Quién no quiere ser transparente? ¿Cómo no canalizarles a través de un medio legal, a través de un medio que pueda ser seguido, perseguido, auditado, leído y de una manera más segura? Cuando hablamos de una manera más segura, no solo nos referimos al tema de la seguridad informática, sino a la seguridad de los individuos, porque muchos de estos negocios informales o muchos de los negocios semiformales o formales que manejan dinero en efectivo tienen un problema muy grande, que es la inseguridad, que es el atraco, que es el hurto, que es el robo, que son las amenazas, que son a veces les causan heridas y muertes a los propietarios de estos pequeños negocios por ese manejo de efectivo. Y deberíamos utilizar también las razones de seguridad para concientizarnos y entrar en el tema de la bancarización. Claro, y viene lo más importante, que dentro de esa definición de bancarización, la bancarización debe permitir identificar el origen, toda la trazabilidad de esos dineros, el origen y el destino de los mismos. Si no podemos enfatizar o colocar fuerzas en una adecuada trazabilidad, auditoría, seguimiento al procedimiento de origen y destino de fondos, pues muy difícilmente vamos a poder corregir muchos aspectos culturales, de ética y moral de nuestras economías. Entonces, fíjense que el Estado también tiene un compromiso muy grande, independientemente del fenómeno de la corrupción, que no es el tema que vamos a tratar hoy, pero el Estado también debe tener garantías y herramientas para poder hacer una adecuada fiscalización, para poder fiscalizar bien toda la trazabilidad de origen de esos recursos, para poder controlar la evasión tributaria, el fraude fiscal, para poder documentar y descubrir mejor la corrupción, para poder identificar de una manera más expedita, más ágil el lavado de los activos y otros delitos conexos que se presentan en el blanqueo de dineros y en el manejo excesivo de efectivo. Ya cuando uno analiza una información tan completa, uno dice que la bancarización es garantía, o sea, la bancarización podemos verlo ahí como un superhéroe. Si cumple todas esas características, es un superhéroe y es algo que necesita la economía, la conciencia, la cultura de los individuos. Entonces, por eso yo me atreví a construir una definición para Actualícese y todos los miembros de Actualícese, el equipo de Actualícese y todos los usuarios y afiliados de Actualícese, una definición muy propia de Colombia y más con motivo de todos los hechos acontecidos con el COVID-19. Entonces, la bancarización es una expresión cultural. La bancarización habla de la cultura de los individuos, habla de esa conciencia ciudadana. Y si en un momento como estos no hay una revolución cultural para conducir a enderezar y corregir un país, y si no hay una conciencia para saber que la bancarización es una de esos matices que permite construir o reconstruir un país, pues es cuando yo digo, es una expresión cultural de un país y de su conciencia ciudadana, ya que dice mucho de su desarrollo y de su recto actuar. Es un sendero rodeado de garantías, porque si esa definición que acabamos de analizar antes no da garantías, perdónenme, ¿qué más puede dar garantías? Y es un sendero rodeado de garantías y es un sendero rodeado de ética y moral. Ética como ese parámetro universal y moral como la ejecutamos a nivel práctico en Colombia. Y creo que tenemos que hacernos un serio juicio de las conductas éticas y de los comportamientos morales de nuestra sociedad frente a estos temas de bancarización. Entonces, ¿cuál es la reflexión? La reflexión frente a la bancarización en COVID-19 pues es que la bancarización no me cabe la menor duda que será uno de los caminos hacia una adecuada solución. Es uno de los principales medios para poder buscar una nueva normalidad, porque estamos en la normalidad, necesitamos normalizarnos. Y qué mejor momento que aprovechar esta coyuntura para normalizarnos y poder reconstruir esta economía, porque esta economía va a quedar muy vapuleada, va a quedar muy demeritada, va a quedar muy maltrecha y necesitamos no solo cicatrizarle sus heridas, sino revivirla. Y la economía no va a ser la misma
Entonces, cuando alguien no va a hacer lo mismo porque ya tiene un problema delicado, tenemos que concientizarnos frente al tema. Después de hacer esos componentes sociológicos, culturales, filosóficos, jurídicos, tecnológicos y prácticos de lo que es una bancarización, creo que nos va a ser un poquito más claro entender cuáles son los principales objetivos de esa bancarización con motivo del COVID-19. Dentro de todos esos objetivos, no me cabe la menor duda que el principal objetivo, y que lo necesita a gritos un país como Colombia, es que esa bancarización sea el principal proceso de inclusión social. ¿Y por qué tiene que ser el principal proceso de inclusión social? Porque el que no esté en la banca, el que no esté bancarizado digitalmente o de cualquier otra forma, simplemente no existe y no está dentro de las estadísticas de desarrollo financiero y económico. Entonces, si esta bancarización es el principal proceso para que haya inclusión social en el sistema financiero, podemos pensar en que vamos a mejorar o a reconstruir el desarrollo de un país como el nuestro, que todavía está en vía de desarrollo. Con ese proceso de inclusión social vamos a darle la entrada a la transparencia. Tenemos que ser transparentes dentro del punto de vista de la bancarización. Además, todos los actores de la bancarización, contadores públicos, auditores, contralores, economistas, gerentes, comerciales, el Estado, necesitan la transparencia y necesitamos buscar eficiencia, un país, una eficiencia para tratar de reconstruir este nuevo país que tanto necesita el tema de actualidad por el COVID-19 y todos sus efectos colaterales. Otro aspecto fundamental es que, claro, la bancarización tiene que ser el principal hilo conductor de todas las políticas sociales, fiscales e empresariales para poder reconstruir una Colombia viable. Yo me pregunto, ¿no hubiese sido más sencillo los procesos de reconocimientos económicos, sociales a la comunidad con todos los programas que existen? El programa Familias en Acción, estamos hablando de una base SISBEN, una base de población pobre y vulnerable. Yo me pregunto si los programas de Familias en Acción que potencializa el gobierno, Jóvenes en Acción que potencializa el gobierno, Colombia Mayor, Adulta Mayor, todos esos beneficios, todos esos bonos, todos esos reconocimientos que ha duplicado en esta época el gobierno, no hubiesen sido más expeditos si todos los individuos estuvieran bancarizados. No hubiésemos podido detectar los colados del CISBEN, los colados de Jóvenes en Acción, los colados de Colombia Mayor, los colados de Familias en Acción, a través de un proceso claro, trazable y controlable de bancarización. De lo contrario, no podemos reconstruir una Colombia viable, porque si algo necesitamos es una Colombia viable. Y dentro de las políticas fiscales uno también ve empleados o empleadores informales o muchos negocios informales que no están ni siquiera en Cámara de Comercio y que no les conviene abrir una cuenta bancaria para que no les hagan un seguimiento y que no contribuyen con los impuestos que necesita el país y que no pagan ningún tipo de aporte al sistema de seguridad social porque emplean todas las personas desde el punto de vista informal. Entonces, no es una reflexión para ellos el decir, ser informal paga como ellos consideran, ser informal paga porque como no tengo que pagar impuestos, como no tengo que pagar aportes al sistema de seguridad social de mis trabajadores, entonces puedo estar en la absoluta informalidad y estoy en una zona de confort sin contribuirle a las cargas del Estado. Y hoy insólitamente es un grupo poblacional que necesita ayuda del Estado y que no es fácilmente identificable y que si hubiese sido formal, transparente y bancarizado, hubiese canalizado las ayudas del gobierno de una manera más expedita, de una manera menos contaminada de corrupción. Por tal razón, la bancarización es absolutamente necesaria para reconstruir una Colombia viable. Otro objetivo es sentirme orgulloso de estar bancarizado. Entonces, claro, aquí también hay que hacerle un juicio a los bancos. No se preocupe que yo no soy banquero ni trabajo con bancos.
sentirnos orgullosos y seguros de poseer la bancarización. Fíjate cómo me llegó ese programa de adulto mayor fácil, gracias porque me identificaron fácilmente de una manera transparente. Mira cómo me llegó ese auxilio de jóvenes en acción, cómo me llegó ese auxilio de familias en acción, cómo me llegó ese IVA, esa devolución de IVA a la población vulnerable, cómo estoy adecuadamente en una base SISBEN. Entonces, cómo estoy recibiendo los servicios de salud, cómo me están atendiendo. Entonces, ojo que el gobierno también necesita que la ciudadanía tenga conciencia y ayude y coayude a que el gobierno funcione adecuadamente. Porque si la ciudadanía coayuda a que el gobierno no funcione adecuadamente, a que tenga confusión, manejos de corrupción, no vamos a construir un nuevo país. Entonces, debemos sentirnos orgullosos de tener un servicio financiero. Claro, viene el juicio para el banco, con costos prácticamente inexistentes o costos muy bajos. Y aunque en eso ya se ha venido trabajando un poco, nos falta todavía mucho. Nos falta que la banca reduzca sus costos a nivel bajo costo. Necesitamos que muchos de sus servicios sean gratuitos o que necesitamos que para mucho sector poblacional los costos sean inexistentes. Hay una ley que es la ley 2009, pues me acuerdo mucho que es la 2009 porque salió antes de la 2010, que fue la de la reforma tributaria, esa ley 2009 de diciembre 27 del 2019 que lideró también David Barguil, pues ayuda un poco porque pues establece cuáles servicios deben ser los gratuitos, cuáles son los servicios sin costo adicional, qué son actividades abusivas por parte de la banca en los costos, y creo que por lo menos están dando pasos. Además, todos los bancos deben estar obligados a publicar dentro de sus páginas, todas las entidades financieras, el cumplimiento de la ley 2009 de diciembre 27 de 2019 y tener claridad de cuáles son esos tres productos sin costo adicional que ofrece a todos los cuentavientes. No estoy diciendo que la banca no haya avanzado, todavía tenemos inconvenientes y tenemos ahí un enemigo que más tarde vamos a hablar, que es el 4 por mil. Es un enemigo de la bancarización, pero es un gran amigo del Estado. ¿Ustedes se imaginan el gobierno sin recibir el 4 por mil? Entonces, y más en estos momentos, entonces hay que analizar todos los aspectos y tenemos que trabajar hacia una adecuada bancarización post-COVID-19. ¿Listos? Simplemente si no estamos en la base de datos, no existimos y tenemos que tener un servicio financiero. El otro aspecto es ya el cultural y el financiero. Yo no puedo creer que un comerciante informal so pena de tener ese pavor de entrar a la formalidad y decir, no, yo no voy a pagar impuestos, yo no me voy a matricular en Cámara y Comercio, no voy a pagar Industria y Comercio, no voy a pagar aporte al sistema de seguridad social, por tal razón no voy a entrar a la banca. Y prefiere adquirir préstamos a través de particulares agiotistas gota a gota. Yo no puedo creer que un costo tan alto como el interés gota a gota sea más alto que los impuestos que tenga que pagar hoy en día un pequeño comerciante o un negocio informal que puede entrar inclusive al régimen de no responsabilidad, como en el impuesto a las ventas. Sería un no responsable impuesto a las ventas. Podría ser del régimen simple de tributación simple. Él buscaría alternativas para llegar a la formalidad o a través del régimen de no responsabilidad o el antiguo régimen simplificado o a través del moderno y actualizado régimen simple de tributación simple. Yo no puedo creer que el gota a gota sea la razón de ser de los agiotistas para motivar a la gente a que siga en la informalidad y a no crear un producto bancario. Entonces, el día que nos concienticemos y sepamos que dentro de esa relación costo-beneficio es importante tener ese producto financiero y que a través de este mismo producto controlo mis ingresos, controlo mis gastos, controlo mis presupuestos sin ser algo tan sofisticado para un informal, para una peluquería, para una tienda, para un negocio de comidas rápidas, para un restaurante, para un profesional independiente, para cualquiera, tener control a través de la banca de sus ingresos, gastos, de sus presupuestos, de sus flujos de caja y de sus nuevas metas personales. Yo les pregunto a todos, ¿cuál es su nueva meta personal? Yo creo que hoy una nueva meta personal dentro de la bancarización es el ahorro. Fíjense que las personas que ahorraron hoy respiran y duermen más tranquilos, porque yo no puedo creer que seamos una sociedad de consumo y culturalmente lo que tengamos en el bolsillo nos lo tenemos que gastar.
Entonces también tenemos que prepararnos para el ahorro, independientemente del volumen de los ingresos. Si nos organizamos con un flujo de caja elemental, algo que ahorremos, moneda a moneda, algo que ahorremos es muy importante dentro del desarrollo de sus nuevas metas personales y más con motivo de los efectos colaterales COVID-19. Y ya vamos a lo más complejo, a lo que le duele a mucha población colombiana, y es que esta bancarización permita de verdad soportar e invertir las cargas de las pruebas de los procesos jurídicos contra los individuos que ejercen la corrupción. Porque claro, la corrupción es un enemigo grandísimo, es un monstruo grande y pisa fuerte, y a la corrupción le gusta la informalidad, a la corrupción le gusta el manejo efectivo, le gustan las bolsas, le gustan los paquetes. Por eso a mí me da terror cuando vayan a sacar el billete de 100.000 pesos, porque eso es un regalo para la corrupción, porque ya toda esa plata que dan a través de la corrupción la meten en un sobrecito, porque los billetes de 100.000 no hacen tanto bulto. Entonces, básicamente la corrupción, la evasión y el blanqueo de dineros necesitan una bancarización, y culturalmente tenemos que cambiar bruscamente, jurídicamente bruscamente, hacia la bancarización para poder sustentar de una mejor forma todos los medios probatorios ante estos delitos y de verdad mejorar así el recaudo de impuestos que tanto lo necesita este país. Es un recaudo de impuestos que para mí no habría mejor reforma tributaria que la formalidad y la bancarización obligatoria, y que se persiga verdaderamente a los informales y a los no bancarizados, y que no se persiga como se hace ahora, solo a los formales y a los bancarizados. Hay que perseguirles a los no formales y no bancarizados. Y si eso se legaliza bien, yo no puedo premiar a los que son informales, a los evasores, a los que no pagan impuestos, a los que no están en Cámara de Comercio, a los que ni siquiera están en la base de datos y hoy están exigiendo ayudas del Estado sin pagar un solo impuesto. Entonces, importante tener una reflexión frente a los temas socioculturales de una nación. Y más un país como estos que no es ni Suecia, ni es Suiza, ni es Alemania, ni es una jurisdicción donde tenga colchones o amortiguadores económicos para poder satisfacer las necesidades de la población. Entonces, ojo que necesitamos también trabajar muy duro frente a esos delitos de corrupción, evasión y blanqueo de dineros. Y ahí está el SARLAF, y es un SARLAF que tiene que fortalecerse, y es un SARLAF que tiene que potencializarse, y que nosotros, los contadores públicos y los revisores fiscales y los auditores y los contralores, tenemos que potencializar. Si no nos unimos contra estos delitos, no esperemos que el gobierno o la Contraloría sean los únicos que los vayan a detectar, y más cuando ellos son los más afectados por los fenómenos de la corrupción. Entonces, esos serían los principales objetivos de la bancarización post-COVID-19. Entonces resulta que viene la hora de recomendar libros. Entonces uno dice, perdónenme, ¿acaso, voy a poner un ejemplo, los colombianos no somos católicos? Los colombianos no comulgamos, los colombianos no vamos a misa? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tendría yo que leer la Biblia? Entonces creo que en todo ese proceso de culturización, creo que en todo ese proceso de reacción, y para algunos les gusta este término de revolución cultural, de revolución del individuo, es importante entender que no hay mejor camino que la formalidad, la bancarización, la transparencia, unidas y cogidas de la mano junto con una adecuada ética y una sólida y consistente moral a través de los actos de los individuos. Hay dos autores españoles. Aquí los que yo no les coloco autores extranjeros que hablen otros idiomas, no se preocupen, esto es in Spanish, esto es en español, son españoles, y siempre España es un referente para Colombia, ¿no? Ustedes lo conocen históricamente, desde el descubrimiento, la colonia. Estamos influenciados, nosotros somos españoles, duélano, nos guste o no nos guste, somos españoles desde el origen, y hemos desarrollado un nuevo país llamado Colombia, que le falta mucho de estos aportes que hacen estos autores. Me encanta la profesora y filósofa Adela Cortina. Adela Cortina es una excelente profesora, dicta clases en la Universidad de Valencia, es espectacular, y ella tiene un libro estupendo que se llama ¿Para qué sirve realmente la ética?
Y claro, fíjate que nosotros tenemos un problema, nosotros conocemos la Biblia, sí, nosotros conocemos la Constitución, sí, nosotros conocemos los 10 mandamientos, sí, los conocemos y no más que eso, hay que ejercerlos. Las cosas no se profesan, las cosas se desarrollan, las cosas se ejecutan. Yo no puedo entrar a la mala costumbre de la zona de confort, que como eso lo hace todo el mundo y como nadie hace nada, ahí me quedo yo. Pues creo que eso también es un problema de conciencia ciudadana que debemos reaccionar. Entonces les recomiendo a Ela Cortina, que tiene una excelente obra, y ella dice, básicamente ella dice que un país, un país que no tiene adecuados niveles de ética, ni desarrolla una moral a través de comportamientos de los individuos, no va a poder salir adelante. Va a ser un país que no es viable y Colombia tiene un riesgo muy grave. Y todos queremos que Colombia sea viable. De pronto el doctor Zuluaga, Jaime Monclú, Carolina Oporto, ya hemos hecho muchas cosas y estamos relativamente tranquilos, pero nosotros queremos trascender a través de nuestros hijos, a través de nuestros nietos, y qué mejor que dejarles un buen país, un país viable, un país ejemplar, y para eso se tiene que aprovechar todo esto. Entonces, Aela Cortina, aparte de ser una excelente maestra en las especializaciones y posgrados en las universidades donde ella dicta, especialmente la Universidad de Valencia, ella hace un análisis de cara a lo que le falta a la ética. Y ella dice algo que a mí me dolió en el alma. Si a ustedes esto no les duele, pues no pidan, no le exijan a un país, no le exijan a un gobierno, no exijan un cambio. Ella dice, no hay algo más caro, más costoso para una nación que la falta de ética. ¿Y por qué es costoso? Ya dice, todos se imaginarán que es costoso en dinero. No, no es solo costoso en dinero, es costoso en dolor. El dolor que van a seguir y a sufrir las siguientes generaciones si no reaccionamos adecuadamente para exigir, profesar y poner en acto la ética. Ella también dirige una fundación, en España que se dedica a vigilar los comportamientos de violación de ética de las entidades y de las empresas. Entonces ella me encanta porque para un contador público, un revisor fiscal, un administrador, sobre todo un político, ¿no? Sobre todo los políticos, ojalá los políticos lean este libro o se lo regalemos. Si tienen algún amigo senador, alcalde, presidente, ministro, concejal, regálenle ese libro, por favor. Creo que ese libro lo tienen que leer, sí. Y hay otro libro, si nos preocupa la gente joven, si nos preocupa la gente joven que, ay, son indiferentes, no les importa nada, son millennials, lo que les interesa es tener 2 metros cuadrados, un buen computador, buena conectividad y chocorramo. No. También hay un enfoque de desarrollo de ética para jóvenes. Y hay otro autor español, Marco Román, que es otro filósofo muy destacado en España, profesor de varias especializaciones y varias universidades en España. Y Marco Román nos regala Ética para jóvenes, de persona a ciudadano. Se me hace excelente. Se me hace excelente porque también los que nos gusta hablar mucho con nuestros hijos y pensamos ya en nietos o pensamos tener nietos, es importante que tengamos diálogos de ética para jóvenes. Y Marco Román hace una descripción muy detallada basada en una vivencia de un profesor de ética frente a señalamientos y juzgamientos de su hijo, tanto de padre a hijo como de hijo a padre, y se me hace una obra muy interesante para empezar a analizar. Entonces, esos son mis 2 recomendaciones literarias de 2 autores españoles. Sé que les va a encantar. Simplemente para motivarlos. Ellos parten de preceptos de la ética como principios rectores universales, porque la ética es una sola. Entonces tienen que ser principios rectores universales, teóricos fuertes, consistentes, de pensamiento y de fortalecimiento de cultura que aplican a toda la humanidad. Y ya analizan la moral como ese desarrollo práctico de la ética, esas conductas, esos comportamientos, el tener plena claridad de que nuestros jóvenes tienen que tener plena claridad qué es bueno y qué es malo. Y nuestros políticos nos confunden. Los políticos nos están mostrando que lo malo es bueno y nos están diciendo que lo bueno es malo. Mucho cuidado con esas ideologías de los políticos tan agresivas como las ideologías de género, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, por favor, esto es un tema de concientización frente a los análisis
rigurosos que tenemos que hacerle a nuestra ética. Y recuerden que esta no es para profesarla, sino esa es para ponerla y expresarla a través de todos nuestros actos y manifestaciones. Les recomiendo esas dos obras. Pero como todo en la vida, hay enemigos, hay amenazas. Pero bueno, ustedes saben que dentro de las matrices DOFA que nos enseñan, se hablan de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces yo quiero que dentro de ese proceso de reconstrucción que tenemos que hacer todos sin excepción, todos, incluyéndome a mí, frente a la ética, a la moral y a los comportamientos y a los valores humanos y a los valores de los individuos en una sociedad, pues conozcamos quiénes son los enemigos, quiénes son esos enemigos que de pronto a veces les damos abrazos y los abrazamos, son enemigos de la bancarización, de la moral, de la ética, de la formalidad, y los abrazamos. Entonces, para mí, las principales enemigos de la bancarización, pues es la corrupción de la clase política. Claro, la corrupción de la clase política, ¿por qué? Porque la corrupción tiene dos escenarios. En el escenario local, el manejo de un flujo de efectivo siniestro que no pasa por los bancos, que no deja huellas, que se utiliza dentro del mercado local y empieza a lavarse y a circular con plena normalidad, porque como todos los negocios informales reciben a placer los dineros en efectivo, ahí se inmersan, se contagian, se diluyen. ¿Y por qué la corrupción de la clase política? Porque a los políticos o cambian o los cambiamos de verdad. Pero si no hacemos nada, tenemos que seguir lamentándonos. ¿Y qué le va a decir su nieto? Abuelo, y usted no hizo nada por la corrupción. Oiga, papá, ¿y usted feliz leyéndose? Entonces, a mí no me gustan que me hagan juicios a futuro, y entonces yo sí quiero recomendarle que tenemos que ser extremadamente sinceros, muy cariñosamente sinceros, muy amorosamente sinceros, pero muy sinceros de verdad, porque no vamos a poder cambiar este país. Bien. La otra corrupción es un problema muy serio, porque ustedes lo vieron, los escándalos de la FIFA, los escándalos de las grandes celebridades del deporte, los escándalos de muchos políticos de jurisdicciones donde usted ni se imaginaba que hubiese un político corrupto. Pero como están los paraísos fiscales, están las jurisdicciones offshore, donde tú manejas cuentas, donde no hay información. Por eso a mí sí me parece muy bien que la OCDE arrincone a todas las jurisdicciones fiscales para que le entreguen toda la información de todo ese blanqueo de dineros que manejan en esas cuentas bancarias de países que realmente han servido solo para el blanqueo de esos dineros de la corrupción. No es solo el manejo efectivo local, sino son esas cuentas permisivas de jurisdicciones offshore en distintos lugares del mundo. Muy bien. El segundo enemigo de la bancarización es la informalidad de la mayoría de los negocios. Ya lo hemos dicho, la informalidad de la mayoría de negocios es como una zona de confort. Ser informal paga. Ser informal paga porque tú no pagas impuestos, no pagas seguridad social, nadie te conoce y eres un fantasma. Eres un fantasma y te conviene estar en el anonimato. Pero cuando hay una emergencia como la de ahora sí quieres que te conozcan y ahora sí quieres que el Estado te ayude informal. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, que tenemos que cambiar de verdad. Bien, el tercer fenómeno que nos pisa duros, sobre todo a los contadores públicos, a los revisores fiscales y a los asesores tributarios, es la evasión fiscal. Como que ser evasor fiscal es chévere, porque pues, si los otros políticos son corruptos, pues yo también evado fiscalmente. Y yo no puedo realmente asociar esos dos males porque son dos enfermedades letales. Son dos enfermedades que, como lo dice nuestra autora Adela, generan mucho dolor en lo económico y mucho dolor en la parte cultural, en la parte ética y en el futuro y la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, esa evasión de muchos colombianos sin sentido de pertenencia, porque para ellos es normal ser evasor informal. Y vienen los extranjeros que sí están acostumbrados a pagar impuestos y dicen, no, mira que los colombianos no pagan impuestos, pues venga, que esté como chévere en Colombia. Entonces, estamos pasándole un mal mensaje a los extranjeros y no estamos mostrando el sentido de pertenencia sobre un país a través del pago de los tributos. Hay otro cuarto enemigo, es un enemigo muy grande de la bancarización y se llama el contrabando.
y el contrabando que es con Estado, gestado por funcionarios oficiales y avalados por nosotros, que vamos y compramos la camisa de contrabando, que nos compramos unas monturas de contrabando, que nos echamos al ruido de contrabando, porque salen más baratos y no pagamos impuestos. A ver si con todas esas ventas del contrabando, a ver si con todas esas ventas de la evasión fiscal que no generaron un solo recaudo en impuestos, van a ayudar en este momento a la población vulnerable o a la clase media informal que está sufriendo serios problemas. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a avalar nosotros compras de contrabando, por Dios? Entonces, no nos quejemos. ¿Tenemos lo que queremos o verdaderamente queremos cambiar el país? El quinto, la doble moral y la carencia de ética. Cuando hay una doble moral y una carencia de ética, es un problema delicado, porque yo la exijo, la profeso, pero no la pongo en práctica. Entonces, ojo a las dos lecturas recomendadas y a lo que tenemos que hacer. Desafortunadamente es un tema que también viene de las escuelas. Yo no sé quiénes son los profesores de las entidades públicas, no sé qué reflexiones están haciendo los individuos acerca sobre la moral y la carencia de ética. Creo que los profesores públicos están más encaminados en dictar otras culturas y otras tendencias distintas a la doble moral y la carencia de ética. Ahora en los colegios privados, tampoco es que vayamos a decir que los colegios privados son el dogma y la panacea de las clases de ética y moral, pero creo que están haciendo un mejor trabajo. Pero la mayoría de ciudadanos de este país están en escuelas públicas. Hágame un favor, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos profesores que enfoquen su educación en la ética, en la moral, en la construcción de valores y no en confundir a los niños con otra serie de tendencias y enemistando a la sociedad cuando es un momento donde tiene que estar realmente unida una sociedad. Entonces, recuerden que la moral y la ética, para exigirla, exígele al gobierno ética y moral, porque tú eres completamente ético y moral. ¿Estamos? Y así vamos a poder presionar a un gobierno para que sea más ético y más moral en todas sus áreas. Es para ponerla en práctica, no para profesarla. Muy bien. Sexto, tenemos otros enemigos, pero pues yo lo resumo aquí, que son los altos costos de los bancos. Ya hemos dicho, los bancos tienen que seguir cediendo. No solo basta la ley 2009 del 2019, no solo basta en esa concientización que deben tener los bancos, sino que de verdad tienen que tener costos bancos de acuerdo a los tipos de población y a los mercados que tengan. El GMF tiene que desaparecer, pero ¿quién va a quitar ahorita el GMF? ¿Quién va a quitar el GMF si recauda prácticamente lo mismo que el impuesto de renta de personas naturales? ¿De dónde va a sacar plata el gobierno? Entonces, pero claro, el GMF es un enemigo. Y los otros enemigos que son problema de la banca es la accesibilidad. Necesitamos accesibilidad para el sector rural, necesitamos accesibilidad para esas empresas informales que quieren entrar a la informalidad. Esos que ya dieron un salto de la informalidad y entraron al régimen simple de tributación simple, necesitamos que el banco les diga, miren, régimen simple de tributación simple, le tengo un datáfono sencillo, ágil, expedito, maneje bancarizado, de tal forma que el tendero, el peluquero digan, ay, gracias, desde que usted me dio ese datáfono, ya no me vienen a atracar, ya no me vienen a quitar la plata, ya no me vienen a quitar el dinero de la caja, porque todo lo tengo ya bancarizado, gracias a Dios. Ahora me da pena con los ladrones y como les di las uñas malas, les voy a hacer un manicure gratis. Me da pena con los ladrones que van a las tiendas, como ya no hay plata para robar, venga, tómale un chocorramo y un cumis para que coma alguito. Y a ver si puede tener en su escuela pública o en su escuela privada mejores clases de ética y moral. Listo, entonces necesitamos accesibilidad ágil, una banca móvil ágil. Y claro, el enemigo es la ineficiencia de la banca, que no ha podido llegar bien a lo rural. Pues, bueno, tenemos problemas de orden público, pero supuestamente el país ya está en paz, ¿no? Eso nos dijeron en el gobierno pasado, que ya tenemos paz, entonces ya podemos llegar al sector rural y acceder con una banca móvil expedita. Entonces, esos serían básicamente los enemigos principales que tiene la bancarización en Colombia. Y ya lo último que vamos a analizar, porque pues como todos, toda esa nutrida audiencia de Actualícese y todos esos queridas personas usuarios y clientes de Actualícese que van a nuestras charlas,
Me van a decir, bueno, pero un momentico, si Jaime Monclús es consultor tributario, es experto tributario, ¿por qué nos vino a dar clases de ética y moral? No, yo no estoy dando clases de ética y moral porque estamos hablando de un problema que es la bancarización. Entonces, la bancarización tiene en estos momentos un gran amigo, y el gran amigo se llama la facturación electrónica. Los más interesados en que todo esto se bancarice ya y que todo tenga facturación electrónica ya somos los contadores públicos, somos los asesores tributarios, son el gobierno, las personas que tenemos que controlar la evasión, el contrabando, la corrupción, el blanqueo de dinero, somos nosotros, y nosotros necesitamos que sea un éxito la bancarización y que sea un éxito la facturación electrónica. No necesita, yo creo que es muy triste que se necesiten reglas para actuar adecuadamente en la vida, para actuar con parámetros éticos y morales, pero si nos toca, porque aquí en Colombia y en los países latinoamericanos nos toca meter todo a través de leyes. Por último, entonces, simplemente la casuística tributaria que ayuda, ha jalonado, pero no ha sido la panacea, porque está la norma de bancarización tributaria, que es el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, y que vamos a resumir en esta diapositiva. Por ejemplo, ustedes en el año grabado 2019, con todas esas conferencias que da el doctor Diego Guevara y todos los productos que manejan ustedes y que ya tienen ustedes de Actualícese sobre aplicación y talleres de declaración de renta, pues en el año 2019, pues el juicio a la bancarización va a tener mayor rigurosidad la DIAN. El director de la DIAN ya ha dicho que los nuevos programas de fiscalización va a estar muy pendiente del cumplimiento de la bancarización. Entonces, simplemente ahí yo pues quería dejar como un ejemplo de lo que sería la bancarización en el 2019, donde usted tiene que tener en cuenta estos parámetros, los pagos, que es la ejecución de su flujo de caja, los pagos que usted haga en el año 2019 y los costos y deducciones que tuvo en el año 2019. Muchos de ustedes ya tienen el borrador de la declaración de renta de la sociedad o ya inclusive la presentaron. Quiero saber si hicieron el juicio de la bancarización tributario, porque les va a representar rechazo de costos, deducciones, de impuestos descontables en el IVA, efectos en la declaración de renta. Entonces, claro, ustedes tienen que sacar de esa primera columna una tercera columna que es el 70% de los pagos, simplemente multiplican por el 70%, de sus costos y deducciones anuales en la renta sacan un 45%, y deben tener en cuenta que hay un límite en VTs, y ese límite en VTs, así el 70% de los pagos, el 45% de los costos y deducciones sea más alto, pues debo aplicar siempre el menor valor de los tres. Entonces, esta forma de entender la bancarización es entender que lo único que le van a aceptar a ustedes en pagos en efectivo es el menor valor de estos tres, de los 7 millones, de los, perdón, se me olvidó que la pantalla me estaba allá, de los 7.000 millones, de los 6.750 millones, y el límite no es 2.742. Yo no puedo manejar efectivo por más de 2.742 millones. Quiere decir que de estos 15.000 millones de deducciones, mínimo 12.300 tuvo que haber sido bancarizado, solo me van a aceptar 2.742. Es si ustedes se dan cuenta, desde lo tributario ya es coercitivo porque exigen una mayor bancarización. Entonces, en este primer ejemplo, pues el máximo manejo efectivo es 2.742. En esta, que es una empresa pequeña, de pagos pequeños, deducciones pequeñas, pues me dio 2.250, que es menor que 2.742 y 2.730. En esta me da aquí 2.742. No voy a poder utilizar estos dos ítems, sino máximo 2.742 millones en efectivo. En esta me daría los 2.730. Siempre debo escoger el menor valor, que es la parte que va a ser aceptada como pago en efectivo, como impuesto descontable para el IVA en efectivo o como deducción en renta para efectivo. Pero hay un problema, y simplemente ya con eso cierro. Quiero llamar la atención. Y ya eso ustedes lo han analizado profundamente con las charlas y las capacitaciones que tienen ustedes en el tema de declaración de renta de Actualícese con el doctor Diego Guevara y los otros conferencistas. Y es, ojo a ese tema de los pagos individuales, porque nosotros lo interpretamos de una forma y la DIAN lo interpreta de otra. Los pagos individuales son 100 VTs que equivalen en el 2019 a 3.427.000. Yo entiendo pago individual como su nombre lo dice, el pago. O sea, voy a poner un ejemplo, el revisor fiscal o el asesor tributario. Usted tiene un asesor tributario o un revisor fiscal que se gana 3 millones al mes. En enero se ganó 3 millones de pesos.
pues puede pagárselos en efectivo. Y dentro del cupo que vimos aquí arriba, en febrero se ganó 3 millones de pesos, todos los meses se ganó 3 millones de pesos el asesor, el contador, el revisor fiscal, el tributarista, pues ese pago individual no debe estar bancarizado. Pero la DIAN está interpretando que el pago individual es el tercero acumulado. O sea que en el ejemplo mío para la DIAN solo me aceptaría el pago de enero, que son 3 millones, porque el pago de febrero son otros 3 y ya llevaría 6 millones, y 6 millones ya se pasa de 3,427. Es una interpretación de la DIAN de una exegética impresionantemente alarmante que yo no comparto, pero los que están en devoluciones de saldo a favor y los que le están fiscalizando sus declaraciones de renta tienen que tener en cuenta esto. Esto es un atentado contra las cajas menores, esto es un atentado contra los pagos en efectivo, porque ¿de qué me sirve esta gradualidad aquí arriba? Vayámonos arriba. 2.742 millones puedo manejar en efectivo si aquí me está diciendo que un pago individual a un tercero que pase 3,427 debe estar bancarizado. Es cierto que necesitamos coercitividad para la bancarización, pero no necesitamos que se viole las facultades de la ley, ni necesitamos que haya interpretaciones inconstitucionales. Así las cosas, creo que pues, he tomado el tiempo correcto y para mí ha sido un placer hablar de este tema que seleccionamos con el doctor Zuluaga, de bancarización, definición, objetivos frente al tema del COVID-19. Entonces, muchas gracias y si no hay más preguntas, sí, cualquier cosa, doctor Zuluaga. Yo tengo una pregunta. Yo le comentaba al doctor Montoya cuando hablamos del tema, que esto tenía mucho de ancho y de largo. Sí, señor. Entonces, tengo una inquietud. Sí, señor. ¿Habrá quienes hacen o abusan de la bancarización, entre paréntesis, de las bases de datos? Muy buena pregunta. En Colombia jurídicamente están muy claros los principios de confidencialidad. Están muy claros la ley habeas data. Y está el derecho a que nos reserven toda la información. Y claro, los únicos que han podido levantar esas reservas o el habeas data en Colombia ha sido realmente la autoridad tributaria. Y la autoridad tributaria o un juez penal, dependiendo del proceso y la instancia del proceso penal. Entonces, en Colombia debemos trabajar mucho en el tema de la seguridad de la información, porque todos sabemos que inclusive grupos al margen de la ley estaban mejor informados que los mismos familiares sobre los depósitos, ahorros, tenencias de valores que tenían otros. Y precisamente los contadores públicos que guardamos fe pública estamos entre la espada y la pared, porque debemos guardarle fidelidad al cliente y guardarle reserva de una información, pero por otro lado el Estatuto Anticorrupción nos dice que nosotros no tenemos secretos profesionales y que tenemos que reportar toda la información. Entonces, debemos tener cultura para identificar lo bueno y lo malo, partiendo de la ética y la moral y conociendo adecuadamente una ley y conociendo la Constitución. Pero que en Colombia yo puedo asegurar que hay garantías en su totalidad, doctor Zuluaga, no creo que en Colombia haya 100% de garantía. Bueno, tengo otra inquietud. Ahora cuando usted habla muy favorablemente que el gobierno tiene la información del SISBEN bancarizada, tiene familias en acción bancarizado, tiene jóvenes en acción bancarizado, pensionado mayor bancarizados, ingreso solidario bancarizado, ICETEX bancarizado, IVA para población vulnerable. Ese volumen de información captada, recogida por los bancos, ¿sí cree usted que no nos vaya a suceder como sucede con la información de Google, de Facebook, de Apple, de todas las grandes redes, que las conocen los Estados Unidos y de allí se derivan todas las investigaciones posibles e imposibles, logrando grandes resultados? ¿Cómo
será la ética que nos puede garantizar el manejo de semejantes bases de datos que pueden pasar de 10 millones de personas o de muchos más. Sí, señor. Claro, el compromiso tecnológico es muy serio porque todo eso es lo que debe buscar un país organizado y desarrollado, que es la construcción adecuada de las Big Data, porque estamos hablando de una construcción de Big Data de una delicadeza y de una connotación bastante grande. Sé que no estamos lo suficientemente maduros para optimizar esas construcción de datos Big Data, pero sé que están trabajando en el tema. Es una de las garantías que tiene que ofrecer el gobierno y es un compromiso como tal del gobierno si no quiere que esto se le devuelva en demandas a través de los particulares y a través de los que sienten vulnerados sus derechos y sienten violados los principios de reserva, de confidencialidad e intimidad. También tengo otra inquietud. Esa relación bancos que existe con empresas que producen declaraciones de renta de personas naturales. Y se da precisamente porque la base de datos la tiene el banco, quien le pasa el nombre de las personas naturales para enviarle sus declaraciones a 50,000 o 40,000 pesos. Está entendido que estas empresas han hecho su trabajo tecnológico, recogiendo con inteligencia artificial toda la información de la DIAN, toda la información de los notarías, toda la información de la registraduría. Entonces, ¿qué nos puede decir de eso? Yo tengo que ser absolutamente muy sincero, doctor Zuluaga. Usted ha tocado un tema clave que es la inteligencia artificial. Pero para entender la inteligencia artificial, primero hay que ver cómo está nuestra inteligencia emocional. Nuestra inteligencia emocional tiene que estar preparada para entender que esto cambió y cambia a ritmos agigantados. Entonces, la inteligencia artificial, unida a la evolución de la facturación electrónica y la bancarización, tienen que generar la declaración sombra. O sea, hoy en día la declaración no es ni la sombra, pero de verdad tenemos que ir a la declaración sombra. Entonces, en ese tema de las personas naturales, creo que están contados los años para hacer declaraciones de renta. Y creo que de aquí a 5 años, los 50,000 o los 80,000 pesos son costosos. De aquí a 5 años van a ser costosos, porque eso tiene que salir gratis. Hoy en día, son muy económicos, a pesar de que se desarrollan con inteligencia artificial, pero la astucia y la magia del contador deben darle a entender a su cliente que no está vendiendo un chocorramo de 50,000 pesos, porque usted le da el chocorramo, el cumen, la servilleta, se lo limpia si se le riega, le da ñapa, fuera de eso le verifica si está vencido o no está vencido, y le dice, no, usted no puede comer chocorramo, porque si usted come chocorramo se muere. Entonces, si el contador tiene la sagacidad en estos 5 años que le quedan de declaraciones de renta de personas naturales, para mostrar esos valores agregados que todavía los hay por la complejidad misma de la norma, por la complejidad de la ley, por la complejidad de los decretos y por la complejidad de las doctrinas, que por más inteligencia artificial que haya, cuando en un país como el nuestro las leyes son tan enredadas y complicadas, hasta la inteligencia artificial se puede enfermar. Entonces, hay que aprovechar este tiempo que nos queda antes de que evolucione la facturación electrónica y la bancarización como deben funcionar, porque no hay otra salida, y convencer a nuestros clientes de que a través de valor agregado ofrecemos algo mejor que esas rapid declaraciones. Bueno, y pues la última que le voy a hacer yo. ¿Qué opina usted de la discusión que está surgiendo de limpiar las bases de datos de las entidades que limitan los créditos bancarios? Entonces, esta circunstancia para algunos es favorable, para otros no. Parece que hay un proyecto que va a llevar a que desaparezca todos los que han tenido problemas con créditos anteriores y otros que dicen, no señor, a nosotros nos tienen que dejar vivos, porque estando vivos en la base de datos pueden surgir mis posibilidades para tener créditos futuros. ¿Qué opina?
Yo pienso lo siguiente, que precisamente, que si fuéramos un país organizado, donde todo fuera formalizado, donde no alcahueteáramos la informalidad a través de normas tributarias y de beneficios y de excesos de subsidios, donde este fuera un país formalizado, bancarizado, y ya tuviera toda la facturación electrónica, eso no pasa. Eso no pasaría porque tenemos cómo verificar la trazabilidad y realidad de un negocio. Mientras tanto, el gobierno seguirá siendo engallado por todo lo que se maquilla a través de la informalidad y así como algunos son beneficiados y otros van a ser perjudicados, se beneficiará a tramposos que maquillarán su información informal porque todavía no estamos preparados para controlar esa formalidad que tanto pedimos a gritos con todos los aliados que dijimos. Tenía tal vez una inquietud, así como usted habla de la trazabilidad. El gobierno tiene una trazabilidad frente a los bancos con ocasión del manejo de los créditos bancarios ahora para esta época del COVID, cuando están diciendo que ya están hechos los préstamos. Yo personalmente le puedo decir que tengo 3 situaciones en que ningún crédito ha salido por las grandes dificultades, porque el gobierno no tiene la información de los bancos que le permitan decir, señores, ustedes están engañando al público. Y efectivamente lo están engañando. Tal cual. Yo creo que el papel que tiene que desarrollar, hay otro fenómeno parecido, doctor Zuluaga, esa buena noticia de que podemos radicar las solicitudes de devoluciones en la DIAN. ¡Ay, qué felicidad! Vamos a radicar las solicitudes. Y vamos, y a los 10 días o los 15 días nos dan un acto inadmisorio. Y nos dicen que hasta dentro de un mes, mejor dicho, eso es absurdo. Eso es absurdo. El gobierno no tiene garantías para poder cumplir y le está fallando a los empresarios de verdad. Entonces, ¿quiénes son las víctimas? Lo que yo digo, las víctimas son los formales. Las víctimas son los que declaran, los que se matriculan, los que pagan impuestos y son los que verdaderamente necesitan que les lleguen los auxilios porque están generando empleos formales, no porque el empleo informal no valga. El empleo informal es muy importante, pero los empleos formales tienen más costos y contribuyen a las cargas del Estado. Entonces, tiene usted toda la razón en quejarse porque ni los bancos le han dado la talla al gobierno, ni el gobierno tiene esa interfase para hacer expeditos los préstamos, sobre todo los que son formales y están en las bases de datos, big data, que ellos sí tienen que conocer. Usted, doctor Monclova, habló de la informalidad. Yo soy un convencido de que a la informalidad le conviene mantenerse así, sin bancarizarse. Esto que lo estén incluyendo en esas bases de datos es un daño que les están haciendo. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y uno observa esa problemática. Es decir, no hay los bancarizados no necesariamente están registrados o pagando anualmente su registro en la Cámara de Comercio. Entonces. Claro, precisamente no está adecuado ni articulado el proceso de control. Cuando el proceso de control de un país, el proceso de control de un sector tan importante como las entidades financieras, no está articulado a nivel de Contraloría, Procuradurías, todas auditorías, superintendencias, contadores públicos, no vamos a obtener resultados finos y con más veras, la inteligencia artificial nos va a decir, ustedes no pudieron, chao mijos, ustedes como todo les quedó grande y todo lo acolitaron, la inteligencia artificial la necesitamos a gritos, pero ojalá esa inteligencia artificial sea a prueba de corrupción y a prueba de vulnerabilidad, que es un problema muy delicado en nuestro país. Tengo una última. La Superintendencia de Sociedades recoge nombres de contadores y nombres de revisores fiscales. ¿Qué hace esa superintendencia para utilizar adecuadamente esa base de datos tan importante que tiene? De las empresas de las cuales recoge información, que no son pues tantas como se quisiera. Al fin y al cabo, existen una gran cantidad de empresas MIPYMES que no dan, a las cuales no se les solicita esa información. Yo creería que la superintendencia
desde que empezó la conexión formal con la NIF, empezó a mejorar el uso de bases de datos y como a utilizar de una manera más adecuada la información para medir la realidad de nuestro país. Que así como decíamos que el solo hecho de estar en Cámara de Comercio o no, no indica que esté uno bancarizado o no, pues el hecho de reportar a las supersociedades no indica per se que esa información esté correcta, ni mucho menos que la gente haya acogido algún marco normativo, así sea en grupo 3. Entonces no necesariamente lo es. Y lo que te tiene es una información donde hay una serie de colegas que algunos tienen el don de estar en muchas empresas, que aparecen firmando muchas empresas, y otros que no tienen el placer de figurar en esas bases de datos, pero no implica que ni los unos sean buenos ni los unos sean malos. Tenemos que trabajar mucho en la organización de bases de datos y en la recomposición de bases de datos para que tengan uso, para que sean útiles, no para que sea una serie de información que satura y satura y no conduce a nada bueno. Solo informitis y perderá de tiempo y nada de los verdaderos resultados que esperamos. Tenemos que trabajar mucho, doctor. Sí, señor. Por acá recogiendo las apuntes de la gente, pues se habla de la informalidad, pero es que cuando estamos hablando de la zona urbana, pues sí ha sido difícil. ¿Qué pensar de los sitios rurales que ni siquiera están conectados interconectados al sistema de energía eléctrica, que no tienen energía, que no tienen o que tienen problemas de conectividad con el internet? Entonces, creo que, y hablamos en algún momento sobre blanqueo de capitales y de toda esa situación, pues está fallando el sistema bancario, está fallando el gobierno en la interconexión, y pues es lo que facilita, sobre todo en esa zona. Estamos hablando de Putumayo, por ejemplo, estamos hablando de la zona costera, Buenaventura, Chocó, Urabá, pues que son como los mayores corredores no sé, de narcotráfico, de contrabando, etcétera. Sí, por eso señalamos que uno de los enemigos de la bancarización es la misma banca, con su ineficiencia, con su falta de desarrollo de una adecuada tecnología, con una tecnología ágil para los informales, para poderlos seducir. La misma banca no ayuda. Ahora uno también analizaría, ¿será que las manos oscuras de la corrupción y la política son tan perversas que les conviene que sigamos con ese retroceso, con ese retraso, con esa falta de celeridad y eficiencia de las bases de datos para precisamente esconder más todos sus intereses oscuros? Entonces, también estamos frente a un serio problema de gobernantes y de clase política que nada están colaborando. De la misma y que lo único también, que hacen es criticar, pero no hacen nada ni construyen. Profesan, pero no ponen nada en práctica. Y en la banca también, cuando se trata de formalizar a los informales, cuando los costos son tan altos, cuando se están trasladando esos costos al usuario, o sea, se está obligando a usar uso de las entidades financieras, pero nos están cobrando por eso, cuando finalmente las entidades siguen siendo beneficiadas con el manejo grande o pequeño de los capitales de la informalidad. Claro. Y fíjate que la formalidad y la bancarización están más o menos rondando el mismo porcentaje, el 50, casi el 50, 40 y algo, 50. Son aliados de lo malo, son alianzas malas. Sí, sí, señor. Por acá hace una pregunta, ¿qué hacer con la gran cantidad de vendedores ambulantes? Bueno, hay ponerle datáfono. Claro. Primero que todo, yo oro para que Dios y el sistema de salud les garantice el derecho a la vida y a la salud. Porque son, para mí, emprendedores que sin garantías del Estado y sin capacitación desarrollan su microempresa y con eso tienen el sustento de sus familias y salen adelante. Y eso es una de las cosas muy bonitas de nuestra raza, de la nobleza, de la INCO, de nuestra generación, porque nuestra generación tiene muchos valores y muchas ventajas, pero también tenemos muchas falencias. Yo creo que yo estoy seguro que muchos de esos vendedores informales
que les den una legislación sencilla. Muchos inclusive no van a vender más de 130 millones al año, entonces no tienen ni por qué facturar, ni meterse en régimen común, ni nada, porque si venden más de 10 millones, ojalá todos vendieran 10 millones al mes y siguen siendo en el régimen de no responsabilidad. Y ya esos que son más avanzaditos, cuasi contrabandistas, etcétera, para eso está el régimen simple, que es un régimen como que le dice, bueno, si no quiere meterse con todas las reglas, métase aquí. Yo no estoy defendiendo el régimen simple ni creo que sea una panacea, pero es una opción, es una opción, es una oportunidad, es algo menos peor a no tener nada. Menos peor. Menos peor. Ok. Bueno, por acá no tengo más comentarios. Doctor Zuluaga, ¿tiene alguno? No, Carolina, muy amable. Doctor Monclou, muy amable también por su colaboración y creo que lo que se expresó sirve mucho a la comunidad de los contadores públicos, esos temas de ética. Y yo no encuentro tan atado la ética con la bancarización, pero al fin y al cabo usted sí lo expresó, me parece que es muy importante. No, por el contrario, está muy desatado. Tranquilo, doctor Zuluaga, que ahí hablamos de todas las jurisdicciones offshore. Aquí tenemos una que es Panamá, Zurich, Suiza, donde se blanquea el dinero de todas las clases sociales. O sea, la banca así ha conectado todo lo peor del mundo. No me cabe la menor duda. Bueno, y yo muchas hablaría de gracias. una bancarización correcta, no una doble moral ni una doble ética, sino una banca como debe ser. Muchas gracias. Bueno, doctor Monclú, qué rico haberlo visto, qué rico escucharlo como siempre. Muchas gracias. Aquí las puertas de charlas en casa abiertas como siempre para usted. Perfecto, Todas muchas las gracias. personas, sí señor, todas las personas Muchas que nos gracias. están escuchando, les recuerdo las charlas de mañana. Tenemos con el doctor Álvaro Marín, recordemos que él es crisisólogo. Mañana vamos a hablar de los cambios por el COVID a las leyes de insolvencia o reestructuración de las personas jurídicas y naturales, para que, Buenísimo. pues, es increíble a partir de esta situación, llevamos casi 2 meses y creo que acogerse a estos regímenes en este momento puede ser opciones. Entonces, esa la tenemos a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana tenemos los impuestos en la emergencia económica y la resaca tributaria que deja el coronavirus. Está muy chévere ese título. Este es con el doctor Juan Guillermo Pérez. Entonces, buenísimo. Invitado, doctor, le mandaré el enlace para que se conecte. A todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, actualícese, doctor Zuluaga y su maravilloso equipo humano. Muchas gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias. Feliz tarde, feliz siguiente cuarentena a todos. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones, mucha salud. Muchas bendiciones, gracias. Doctor. Gracias. Entonces los esperamos mañana a todos y chao, chao. Gracias. Muy bien, gracias.